Hola, hola, ¿me escuchan bien? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan, no? Ok. Bueno, muchachos, turno de nuestro curso de historia peruana. Volver a verlos. Sin verlos en realidad, ¿no? Porque solo veo símbolos, un lenguaje simbólico, nada más veo eso. Como nunca ponen su cámara, piensan que los voy a denunciar, lo que me importa. Yo acepto. Hoy día vamos a hablar de un gobierno revolucionario. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado. Gobierno militar. Entonces vamos a empezar con el nombre del presidente, Juan Velasco Alvarado. Para muchos, un presidente inolvidable. Para otros, un dictador miserable que restringió la libertad de prensa y le quitó a la derecha sus privilegios. Vamos a ver lo que pasó en esas épocas, sucedió en el Perú. Entonces, empezamos. A ver, mis anteojos no sé dónde están. ¿Y para usted cómo lo ve? Yo lo veo como uno de los presidentes más polémicos, uno de los presidentes. Ahora te voy a decir cómo lo veo, porque yo no te lo puedo decir ahorita si es que primero no hacemos la clase. Ya, empecemos. En primer lugar, hoy día también tengo que hablarte de Morales Bermúdez, también, del felón, ¿no? Que en paz descanse también. En primer lugar, Velasco. ¿Cómo llega al poder? Por golpe. Ese golpe, ¿a quién lo hizo? Al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué lo sacó Velasco a Belaúnde? Porque Belaúnde se le había perdido la página 11. Pero en realidad eso fue el pretexto del golpe. El objetivo de Velasco era hacer lo que Belaúnde no había podido hacer, y eso que le habían encomendado hacerlo, la reforma agraria. Ya. Entonces, apenas llega al poder, vamos a decir que fue una dictadura. Pero fue una dictadura que gobernó sin Congreso, que gobernó sin Constitución. Entonces fue una dictadura anti-oligárquica. ¿Por qué anti-oligárquica? Porque quería quitarle a los ricos para darle dignidad al país. ¿Qué le quitó a los ricos, por ejemplo? Las haciendas. Pero también fue un gobierno antiimperialista. Eso quiere decir que no vamos a seguir siendo súbditos ni sirvientes del capital del dólar. Toda empresa extranjera se me va. Antiimperialista. O sea, era un gobierno estatista y nacionalista. Además, era un gobierno corporativista. ¿Qué quiere decir que sea corporativista? Quiere decir que él considera que el Perú va a ser un país con igualdad o con desigualdad. A ver, empecemos ahí para que tú vayas reflexionando. Para Velasco, el Perú, ¿cómo debe de ser? ¿Un Perú con igualdad o con desigualdad? Para Velasco, el Perú tiene que ser un país con desigualdad. Profesor, no entendí. ¿Cómo que con desigualdad? Si Velasco quiere ayudar a los pobres, pero no es comunista. Si fuera comunista, quisiera la igualdad. Él no es comunista. Él es un gobierno nacionalista de izquierda o de derecha.
Él es un nacionalista de izquierda. Cuando tú escuchas la palabra izquierda, se te escarapela el cuerpo, ¿no? Ser de izquierda no significa necesariamente que eres comunista. Tú puedes ser de izquierda y no eres comunista. Los de izquierda quieren que haya menos desigualdad, pero que haya desigualdad, pero mínima, mínima que sea la desigualdad. Que hayan más oportunidades para que todos compitan en la misma línea de partida, sin desventajas en algunos sectores sociales marginados. Entonces, para Velasco, los más pobres están en sus pies, porque Velasco es la cabeza, y los amigos de Velasco, que son militares como él, están en la barriga. En otras palabras, Velasco cree que el Perú es como un cuerpo humano. El que está en la cabeza es el gobierno, y a los que están abajo les va a dar dignidad, no igualdad, dignidad. Le va a quitar a los ricos para darle a los pobres, pero siempre estarán siendo personas de abajo. Pregunta. Entonces, profe, cuando decimos de izquierda no siempre es ser comunista. Correcto, tú lo has dicho, Alan. Ser de izquierda no siempre te hace comunista. Y si tú dices que eres comunista, eres de izquierda autoritaria. Los comunistas son de izquierda radical. En cambio, hay izquierdas liberales, los caviares, ¿no? Los populistas, los progresistas, como se dice. Ya, pero entonces, Velasco lo que juega es a un Perú como si fuera un cuerpo humano. Un cuerpo humano, ¿no? Entonces, pobres, escuchen, ustedes seguirán siendo pobres, pero tendrán una pobreza digna, porque ya no van a trabajar para otro en las haciendas. Les voy a dar las tierras para ustedes, pero que eso sí, con una condición. ¿Cuál? Que yo te ordeno cómo tienes que trabajar. Que yo te digo qué programa de televisión tienes que ver. Que tú cumples las órdenes que yo te doy, porque lo que yo te pido es que vivas la vida que yo quiero que vivas. Tú no tienes libertad para vivir tu vida a tu manera. Yo te voy a dar una vida digna, pero tienes siempre que decirme que me aceptas. Porque si tú traicionas a Velasco, porque yo te he dado todo, entonces tú estás traicionando a tu madre, porque traicionar a la patria es traicionar a la madre, al cuerpo que te albergó, corporativismo. Es muy parecido al sistema político del fascismo de Mussolini y de Hitler, con la diferencia que ese Hitler y ese Mussolini eran dictaduras a favor de la derecha capitalista, por eso mataban comunistas. Velasco, en cambio, es un corporativismo, una dictadura en beneficio del pueblo, de inclusión social. Corea del Norte, parece Stalin. Les falta mucho por aprender, muchachos. Stalin mató 40 millones de rusos. Corea del Norte no te deja ni ver internet. Corea del Norte le ha declarado la guerra al K-pop de Corea del Sur. Entonces no vas a comparar. Ay, menos mal que no traigo mis lentes, porque si no digo en su cara quién es el que ha dicho eso. Ya, corporativista. Ahora, Velasco tiene su lema. Él dice, yo no soy ni capitalista ni comunista. ¿Ya ves? O sea, él deslinda. A mí no me gusta ni el capitalismo ni el comunismo. Yo me declaro nacionalista, pero mi nacionalismo es un nacionalismo a favor del pueblo, un nacionalismo de inclusión social, una izquierda no comunista de inclusión social. Así que, primer mito desmitificado, creer que Velasco era comunista. No lo era. Más bien, él tome el poder para evitar que el comunismo haga las reformas tan ansiadas por más de 150 años de república. Porque si Velasco no hacía la reforma agraria, ¿quién lo hubiese hecho a través de las revueltas comunistas? Las guerrillas de los 60 o en todo caso Sendero. Sendero hubiese hecho la reforma agraria y el comunismo habría tomado el poder y ahí sí estaríamos siendo gobernados por Corea del Norte, por Camboya, por Stalin.
Pero entiéndanlo bien, ¿cómo vas a comparar a Velasco con Stalin y con Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, nieto de Kim Il-sung? Por favor. Eso es lo que me revienta. Generación B. Continuemos. Entonces, ni capitalista ni comunista. ¿De dónde sacó Velasco a la gente que lo acompañó a gobernar? Lo sacó de la famosa institución que hemos estudiado que nació en el gobierno de Odría. Correcto, el CAIN. Entonces tuvo sus asesores del CAIN, del Centro de Altos Estudios Militares. Ahora, también, y esto es la razón, yo te entiendo, porque esta es la razón por la que muchos piensan que Velasco es comunista. Velasco se tomó una foto con Fidel Castro. ¡Profe, entonces sí es comunista! Ah, sí, pues. O sea que si yo me tomo una foto con Antauro, soy etnocacerista. O sea que yo no te puedo enseñar mi foto con Ollanta porque después, pucha, que me vas a vetar todas las clases que venga o que queden, ¿no? Ya tal vez algún día cuando comprendas la historia te voy a enseñar mi foto con Ollanta cuando en San Marcos en la facultad, ¿no? O sea que yo si me tomo una foto con Canevo, o sea, yo soy delincuente. No. ¿No? Mis amigos del colegio, todos ellos terminaron en la delincuencia. Yo estudié en un colegio del Callao. ¿Y por eso acaso yo soy delincuente? O sea que yo soy sanmarquino. Yo conocí gente de Patria Roja. O sea, yo soy terruco. Que Velasco haya tomado una foto con Fidel Castro, ¿lo hace comunista? No. Que Velasco haya recibido el armamento soviético, ¿lo hace comunista? Tampoco. Y mejor todavía, porque los tanques T-55 que Velasco recibió de la Unión Soviética hicieron del Perú el segundo país más poderoso militarmente de toda América Latina. El único país que superaba al Perú en armamento era Cuba por los misiles. Hasta Chile era pobre y sin armas comparado con el armamento de Velasco. Por eso cuando Chile con Pinochet lo botó a patadas y lo mató al comunista presidente chileno Salvador Allende, Pinochet al enterarse que Velasco tenía más armas que su país, Pinochet se meaba los pantalones de puro terror cada vez que escuchaba la palabra Velasco. Por eso es que los tanques soviéticos de Velasco estaban planeando en julio de 1975 invadir a Chile y recuperar Arica, Tarapacá, el Huáscar y todo el territorio salitrero que hace 100 años nos habían robado en la Guerra del Pacífico. Profesor, ¿y al final no hubo la guerra con Chile? No, ¿pero por qué? Al final se achicó Velasco. No nada que se achicó, sino que cuando ya estaba todo planeado para la guerra, Estados Unidos le contó a Pinochet nuestro plan, porque los satélites norteamericanos se enteraron del búnker que teníamos en el cuartel La Joya de Arequipa y por eso la operación tuvo que abortar. Son cosas que ocurrieron en la década de los 70. Entonces, los asesores del CAIN, efectivamente, y tuvo apoyo militar de la URSS. Apoyo militar de la URSS. Ok. Ahora, vamos a ver cuáles fueron las grandes reformas que hizo Velasco. Las reformas que hizo Velasco. Primera reforma. Apenas había tomado el poder, a los 6 días nada más de haber tomado el poder, hizo su primera reforma. ¿Qué dice? ¿Por qué, profe? ¿Por qué tuvo más apoyo militar con la URSS y no con Estados Unidos? Carlos. La respuesta es muy simple, pues, Carlos. Velasco era antiimperialista o proimperialista. Era antiimperialista. Velasco odia todo lo que tiene que ser con Gringolandia. Por eso es que se acercó al apoyo soviético. Obviamente que los soviéticos tampoco nos regalaron los tanques, todo iba a la deuda externa, o sea, tampoco, pues, no, tampoco. Nos endeudamos con los rusos, pero hasta las nubes, eso sí, pero con buen armamento, eso sí. Y es que, claro, ¿cómo vas a decir que por qué no tuvo apoyo de Estados Unidos si Velasco a los 6 días de haber hecho el golpe de Estado ya hacía su primera reforma?
expropiaba la empresa norteamericana que tenía nuestro petróleo durante 80 años, la llamada IPC o International Petroleum Company, en el complejo de Talara. Entonces, primera reforma, expropió la IPC y la convirtió en Petroperú, Petróleos del Perú. Ese día fue histórico. Fue el 9 de octubre de 1968 cuando hizo la expropiación de la refinería de Talara. A los 6 días nomás de haber hecho el golpe. Lo que ningún presidente hizo en 80 años desde que la IPC clavó su empresa aquí en Piura en 1914, Velasco lo hizo en solo 6 días. El Día de la Dignidad Nacional. Incluso fue declarado feriado. Y por eso es que habían 2 feriados seguidos. El del 8 de octubre por el combate de Angamos y el del 9 por el Día de la Dignidad. Se suspendieron todas las clases, ¿no? Cuenta un señor X que cuando tenía 8 años fue a su colegio y el portero le dijo, no hay clase. ¿Pero por qué? ¿Qué se celebra? ¿No has visto el noticiero, hijo? Tenía 8 años. ¿Qué se celebra? Un presidente ha tomado la empresa norteamericana y se está celebrando. Todo el Perú tiene fiesta hoy día. Ese niño de 8 años se convirtió en un futuro marxista, leninista, maoísta, estudiante de San Marcos. Profe, ¿cómo se llama? La verdad, no sé, pero no es nadie famoso. Lo leí en una tesis de la universidad, de una investigación que se hizo, cómo se formaban los futuros guerrilleros de San Marcos desde que eran niños, con estas noticias impactantes, como la noticia de que por fin teníamos un presidente llamado Velasco y estaba haciendo cosas dignas por el país. Luego de ello, ¿los qué? Los lanzapiedras. Ese Alan va a postular a la católica, creo, ¿no? Los lanzapiedras. Hasta los de la católica lanzan piedras, ¿no? Pero piedras que las compran en piedrerías de clase media alta, eso sí. Hay que comprar bien las piedras en piedrerías, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ese fue el Día de la Dignidad. Ahora, Estados Unidos, al toque nomás, nos metió la amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? Presidente Velasco, lo que tú haber hecho con nuestra empresa norteamericana es afectar a la Standard Oil Company de propiedad de los Rockefeller del magnate. Si tú querer seguir recibiendo ayuda internacional y no querer perder bancos y préstamos internacionales, tener que pagar una multa de $150 millones. Velasco, ¿qué dijo? ¿Y si no pago qué? Si tú no pagar, te vamos a aplicar la enmienda Hickenlooper. ¿En qué consiste la enmienda Hickenlooper? Consiste en que nos van a hacer lo que le hicieron a Cuba. Nos van a aislar de la economía internacional. Nos van a cortar todos los préstamos. Nos van a cortar todos los créditos. Velasco dijo, me vale madre tu enmienda Hickenlooper, no te pago y que vive el Perú. Cuando se dio cuenta, el jefe del Banco Central de Reserva había firmado el cheque y le había pagado a la IPC. Profesor, ¿quién fue el traidor? Su nombre, Pedro Pablo Kuczynski. La historia te condena, cuisito. ¿Qué hizo Velasco? Fusílenlo. Pero Kuczynski se la picó hasta Ecuador y durante 2 semanas tuvo que correr por la selva de Guayaquil, agarrar su barco y fugárselas a los Estados Unidos. Luego ya regresó y luego se tuvo que volver a ir porque Sendero lo había fichado para matarlo. Y luego tuvo que irse otra vez y luego regresó. Ya trabajó en el Banco Mundial. Entonces ese Kuczynski tiene su tremendo currículum, ¿no? Y con ese currículum se embarró con, tú ya sabes con quién, con Odebrecht. Entonces, tenemos aquí lo que hizo Velasco con la empresa petrolera de la IPC y al final se pagó
La indemnización. ¿Se pagó, profe? Se pagó porque ya se había pagado por adelantado. Se pagó indemnización y esto se le conoció como el Tratado de la Flor Green. Se pagó indemnización a los Estados Unidos y ese fue llamado Acuerdo de la Flor Green o de la Flor Green, como tú quieras, en 1974. Ok. Por otro lado, Velasco también tuvo a unos amigos japoneses que les dieron dinero para crear un tubo para que el petróleo de la selva llegue hasta la costa. Ese fue la creación del famoso oleoducto norperuano que tuvo financiamiento japonés. Pero ahora hay algo muy importante que tengo que contarles. Velasco también decidió crear lo que se conoce como el Sinamos. ¿Qué cosa es el Sinamos? Sinamos significa Sistema Nacional de Movilización Social. Pregunta, ¿en el gobierno militar Velasco tuvo partido político? No, no existe un partido político. Para Velasco los partidos políticos apestan porque saben a corrupción. Por eso, pero Velasco sin partido político se siente vacío, porque ¿para qué sirven también los partidos? Para que la gente te apoye, para que haya pues la gente que sale a las calles y por el partido hacen vivas al candidato. Y Velasco necesitaba ese apoyo social, pero como no quería crear un partido, creó algo parecido a un partido que se llamó el Sinamos. El Sistema Nacional de Movilización Social consiste en que la gente sale a las calles y grita, ¡viva Velasco! Velasco, te apoyamos, estamos contigo. ¿Pero esa gente salió de manera espontánea? No, fue el mismo gobierno quien organizaba a la gente para que griten ¡viva Velasco! Y así Velasco se autoaplauda. O sea, era como, te doy para tu ceviche y hazme barra a favor de Castillo. Ya, a favor de Porky. Por 50 soles, ya, chévere. Entonces, esa es la creación del Sinamos. Y esa era una forma dictatorial de movilizar o coercionar a la gente. Profesor, o sea que Velasco es un dictador, pero es lo primero que dije, ¿no? Velasco es un dictador, no es un demócrata. Si no es un demócrata, ¿es un buen o un mal presidente? No, sé sincero, Velasco no es un demócrata. Entonces, como dictador, ¿es un buen o un mal presidente? Mal. Buen. Ustedes están divididos, ¿ah? Parecen los de la U y los de la Alianza. A ver, la democracia es garantía de eliminar las desigualdades. La democracia te garantiza la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza. Nunca te lo ha garantizado. ¿La dictadura te garantiza ello? Tampoco. Pero hay algunas excepciones. ¿Quiénes han sido los mejores presidentes del Perú según los analistas? Ramón Castilla, porque liberó al negro. Velasco, porque liberó al indígena de la explotación de las haciendas. Y aunque sea debatible, si estás a favor o en contra, los más grandes presidentes que han hecho grandes reformas a favor del pueblo no han sido demócratas, han sido dictaduras, porque la democracia necesita necesariamente de ciudadanía, pero para ser ciudadanos no necesitas necesariamente de democracia. La ciudadanía también se puede convertir a través de métodos autoritarios, y Velasco es un ejemplo de ello. Por eso seguro tú tienes algún abuelito que ama a Velasco. Si tu abuelito es velasquista, a ver, digan yo, ¿quién de ustedes tiene un abuelito que alguna vez les contó cosas chéveres de Velasco? ¿Quién? ¿Hay alguno aquí? Yo he conocido varios alumnos. No tengo abuelo. Sí tienes, solo que no te lo han presentado. Ah, mira, sí existe Pablo ahí. Ajá, tu tío, velasquista, chévere. Tu tío ha sido pobre, pues, por eso admiró a Velasco. ¿Quién de ustedes tiene parientes que odia a Velasco, que escuchan esa historia? Este maldito dictador, desgraciado, me quitó mi hacienda, me quitó mi propiedad.
Entonces tú eres de familiares de la oligarquía, pues. Entonces tú no vas a ir a San Marcos, y si vas a San Marcos te van a decir caviar, te van a decir, ¿qué haces acá? Así es que ese es el tema. Nuestros parientes heredan sus historias a nosotros. Entonces, que vayan acá. Rabanito, ¿qué es eso? Se creó el Sinamos, que es la movilización social. Profesor, o sea que esta era una estafa de Velasco. No, pero yo te digo que más que estafa, era una forma de organizar a la gente para que se justifiquen las reformas. O sea, imagínate que sales por tu ventana de tu tercer piso y hay una avenida y toda la gente se manifiesta. Queremos reforma agraria, queremos reforma agraria. Y esa noche sale por televisión el presidente. Señores de la oligarquía, he decidido quitarle sus tierras y dárselo a los pobres. No porque yo quiera fregarlos. Señores pitucos, yo no he querido perjudicarlos, sino que miren las calles. El pueblo me está exigiendo reforma agraria. Yo no quería chocar con ustedes, ricachones, pero como mi pueblo me lo pide, voy a darles. Pero el pueblo se había manifestado efectivamente organizado por el mismo gobierno. El mismo Sinamos organizaba esa masa. Entonces era una forma astuta de coerción. Profesor, ¿y qué había pasado con Hugo Blanco? ¿Había muerto? No, Pablo. Hugo Blanco sigue vivo. Solo tiene 98 años. Eso sí, cuando lo conozcas, no le pidas que se saque el sombrero, porque si se saca el sombrero se muere, porque en toda su vida ha recibido tantos palazos de la policía que le caiga un rayo de sol, le da un colapso. Así de enfermo está Hugo Blanco, ¿no? Me acuerdo cuando Hugo Blanco fue a la uni, cuando yo recién había ingresado, ¿no? Yo soy de San Marcos, pero fue a la uni, y dijo, Alan García, el más grande terrorista de la historia del Perú. O sea, así de extremista, pues son izquierdistas extremistas, por no decir guerrilleros subversivos, que hicieron cosas a favor del pueblo. Hugo Blanco es un conocido trotskista, ¿no? Que fue cargado en hombros por Nicolás Lúcar, el de Éxitos. Ese Lúcar con sus historias que así nomás nadie no conoce. Bien, al siguiente año, Velasco hizo su mejor reforma, la reforma agraria. Vamos a ver, la reforma agraria, que fue en 1969, el 24 de junio del año 69, Velasco salió por televisión diciendo: queridos compatriotas, en este momento histórico y revolucionario, he decidido decretar la reforma agraria tan anhelada. Compatriotas, el patrón no volverá a comer más tu pobreza. La tierra es para quien la trabaja. En este momento, la Fuerza Armada está tomando las haciendas y está botando a patadas a los latifundistas. Desde mañana, las tierras le pertenecen a los verdaderos trabajadores del campo. ¡Viva el Perú, señores! Y así se despide Velasco por televisión de su mensaje de haber hecho una reforma agraria. ¿Cosas positivas o negativas trajo la reforma agraria? ¿La reforma agraria tuvo un resultado positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Ambas, negativo, ambas, pose y nega. Ajá. Lo positivo de la reforma agraria: acabó con el latifundismo, se acabó con la oligarquía, se acabó con los gamonales, se acabó con esa clase pudiente, explotadora y dueña del Perú. Lo negativo: las nuevas haciendas dejaron de producir, porque las haciendas se las dieron al campesinado y el campesino no sabía producir como el patrón sí sabía producir como empresario que era. Patrón era un empresario agrícola que generaba para exportar y para el mercado interno, pero el campesino con la justa sabía cultivar para llenar su panza y la de sus hijos. Entonces la productividad bajó y nuestra economía llegó a tal punto que tuvimos que tener que importar papa de Holanda. Esto es lo negativo. Lo negativo, sin embargo, se basa en solo lo económico. Pero lo positivo se basa en ¿qué?
en lo digno, lo ético, lo moral, porque lo positivo de la reforma fue que al peruano Velasco lo convirtió de súbdito siervo campesino a ciudadano. El indígena, gracias a esta reforma agraria, ya no habla llorando con la cabeza abajo. Ahora sí, te mira la cara, te habla de igual a igual, se achora, se te iguala. Por eso es que el blanco no es este cholo igualado, ¿no? Entonces, es una manera de reivindicar al campesinado tan oprimido. Se acabó con el latifundismo que venía de tiempos del virreinato. Lo negativo, económicamente estas haciendas se pudrieron porque ni los tractores sabían manejar los indígenas. Toda la hacienda de las Naranjas Guando quedaron hecho una tierra toda seca, infértil. Pero ahora viene lo interesante. Es el Estado el que les ordena a los campesinos cómo tienen que trabajar las tierras que son de ellos. Y ahí es donde se forman las cooperativas. Las nuevas tierras en manos del campesino se convierten en CAPs. Si son las haciendas de la costa, se llaman CAPs. Si son haciendas de la sierra, se llaman SAIS. Profesor, ¿qué quiere decir CAPs y SAIS? Cooperativas agrarias de producción social, y la SAIS significa sociedades agrarias de interés social. A ver, vamos a hacer un dibujo. No sé si se ve. Ahí, así se ve. Esto es una hacienda. El dueño de la hacienda era el patrón. Está con su látigo. Velasco elimina al patrón y la hacienda se la da al campesinado. Ahí está el campesino. El campesino. El campesino trabaja la tierra. Por ejemplo, esta hacienda le pertenece a ¿cuántos campesinos? Vamos a poner 100 campesinos. Es como que la Academia Bonex me la regalen a mí y a todos los profesores somos dueños de la Academia Bonex. ¿Qué haríamos? Nos mataríamos porque vamos a querer, ya, yo quiero quedarme con el segundo piso, no, yo quiero el tercer piso, no, yo quiero el salón, yo quiero el salón más grande. No, así no funciona. La academia es de todos. No es que yo soy dueño de este cuarto o de este salón, no, de esta oficina, no, es de todos. Todo es de todos. Y lo que es de todos al final es de nadie. O sea, el mismo campesino se siente dueño de todo y a la vez dueño de nada, porque ni siquiera tiene la libertad para decidir qué es lo que quiero hacer con lo que es mío, porque no es mío, es de todos. Entonces, ahí está el problema, la necesidad de querer la propiedad privada. Porque, ¿qué hubiese hecho Velasco si en vez de darle a los 100 indígenas la hacienda, parcelarlo en 100 lotes? Eso hubiese sido otra cosa. Lo parcelaba en 100 lotes y cada indígena es dueño de su lote y ya, pues que cada indígena haga lo que quiera, ¿no? Construya su departamento de 50 pisos, se llama Los Portales, le pone así, se hace millonario. O que se ponga a sembrar papas ahí y lo venden en la Paral por mayoría. Pues el rey de la papa, parece. Entonces, eso hubiese hecho Velasco, pero no, Velasco lo que hace es, y tal vez este fue su error, darle a todos todo, pero no solamente le dio a todos todo, sino que el indígena no tiene libertad de decidir qué hacer en la hacienda, porque los que les ordenan a los campesinos, ¿qué tienes que sembrar? ¿Cuándo tienes que sembrar? Son militares que llegan a las haciendas enviadas por Velasco. Estos militares están organizados en esto que te dije que se llaman cooperativas. Las CAPs y las SAIS lo integran tanto militares como técnicos del Ministerio de Agricultura que están metidos en la hacienda y les están asistiendo al campesino. Ya, cholo, ahí está tus semillas, ahí está tu guano, ahí está tu maquinaria, te estamos asistiendo. Velasco ha ordenado que ustedes este año cultiven naranjas guando y en el resto ya para sus cultivos normales. Bacán, ya chévere. Entonces, al inicio todo iba bien, pero luego las cooperativas, o sea, estos militares, se volvieron corruptos. Ya no mandaban la asistencia, ni las semillas, ni los tractores, ni la maquinaria, y el campesino solamente aprendía a sembrar para él mismo. No estaban capacitados
Por eso es que la reforma terminó siendo un fracaso. Profesor, pero Velasco nunca se enteró de que sus militares lo traicionaron y te quedaban con todas las máquinas. Velasco confiaba demasiado en ellos. Y además, tú sabes que en una dictadura se roba más o se roba menos que en una democracia. En las dictaduras se roba más todavía, pues, ¿no? La parte de abajo no se mira. Allá, donde dice SAIS, dice en la sierra. No se mira. Entonces tengo que mover la cámara. Vamos a ver. Si se apaga, es culpa del que me ha dicho que no se... Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, ya. Entonces, seguimos. ¿Qué otras reformas hizo Velasco? Ahora vamos con la reforma 4. Hizo reformas económicas. Ahora no me digan, profe, no se mira arriba ahora. Está bien, ya ves, estas son las consecuencias de tener la virtualidad, ¿no? La virtualidad llegó para quedarse y ustedes ahorran pasaje. ¿Se mira arriba? Tampoco se mira arriba. Ya, ahora lo vuelvo a subir. ¿Ya ves? Ya sabía ya. Ya suba ya. Mira, estoy malogrando la clase. No sé qué estoy haciendo. Ya, hasta ahí nomás llega. Ya, reforma económica. Ya, sigo. Lo que hace en esta reforma Velasco es expropiar y nacionalizar todas las empresas. Nacionalizó empresas. No había empresa que no termine con la palabra Perú. ¿Cuál fue la primera empresa que expropió Velasco? La empresa petrolera norteamericana, profesor, y le llamó Petroperú. Siguió la minería, que estaba en manos de los Estados Unidos, desde la República Aristocrática. Le llamó Minero Perú. Expropió la industria de la pesca. Pesca Perú. Expropió la Marcona Mining Company. Hierro Perú, expropió la Cerro de Pasco Copper Corporation. Centromin Perú, expropió la siderúrgica de Chimbote. Cider Perú, expropió los ferrocarriles. Enafer Perú, expropió los teléfonos. Entel Perú, que no es lo mismo que el Entel que ahora tienen los chilenos, ¿no? Expropió hasta el cine, Cine Perú, expropió los aviones, Aero Perú. No, pregúntale a tu abuelo, abuelo, ¿había Aero Perú? Claro, abuelo, pues salían los propagandas de la televisión. Todo eran empresas del Perú, empresas del Estado. Pregunta, ¿estás a favor o en contra que el Estado sea el dueño de nuestras empresas? Estás en contra, en contra. En contra. O sea que tú eres feliz que vengan extranjeros y se lleven lo nuestro. O sea, eres un autotraidor a tu patria. Estos chibolos. Por eso les dicen pulpines, profesor, el Estado. ¿Cómo? Profesor, pero yo tengo mi explicación. No me diga traidor. A ver, espero una explicación convincente, por favor. ¿Por qué crees que el Estado no debería de manejar las empresas? El Estado es un mal administrador de capitales. Ok, Luis, ese es el argumento. ¿Debería ser así? O sea, Luis, ¿te gustaría que el Estado tenga el control de nuestras empresas? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Luis, ¿y si te confirmo de que serán otros políticos que se confirma que harán bien las cosas? Ahí sí te gustaría que sea el Estado quien tenga el control de nuestras empresas, porque tú dices que no, porque no confías en que el Estado no es capaz de hacerlo bien, no tiene estudios para administrar bien nuestras empresas. Los mejores son los privados, los que estudian administración de empresas. Ellos son los más capos para que le den trabajo y él se haga rico y le dé trabajo a tanto empleado. Pero el Estado no debe de meterse. Si estuviéramos convencidos de que el Estado hará bien las cosas, ¿ahí sí estarías de acuerdo o tampoco? Debe regular, no controlar. La historia lo ha demostrado. Buen argumento, Luis. Si yo fuera Velasco, ¿qué le diría Luis? Al paredón, por traidor. Porque estás hablando como el típico Fujimori neoliberal. O sea que el Perú
no tiene derecho a tener el control de sus empresas como sí lo tienen los tigres asiáticos. ¿Por qué los tigres asiáticos son potencias asiáticas en menos de 40 años? Porque ellos son dueños de sus empresas, porque no se dejan pisotear ni dominar por el imperialismo del dólar. En cambio, tenemos una mente del súbdito economista que hay que someterse y que el Estado no tiene por qué meterse a regular la economía. Eso te diría Velasco, ¿eh? Ahora no me estén acusando, mamá, papá, el profesor me ha hecho bullying en temas de Hernando de Soto y de Milton Friedman. No, porque yo estoy hablando como hubiese dicho Velasco. Por favor, Luis, no quiero problemas. Mi voz es velasquista, ¿de acuerdo? Entonces, Velasco lo que quiere es que el Estado sea el dueño de las empresas, porque si el Estado es dueño de las empresas, la cantidad de dinero que va a salir será solo en beneficio de los peruanos y no de los privados. En otras palabras, ¿a Velasco le gusta o no el capitalismo? Dime sí o no. ¿A Velasco le gusta o no el capitalismo? ¿Sí o no? Me dicen, no. ¿Cómo me gusta fregarlos? Claro que le gusta el capitalismo a Velasco, pero que sea un capitalismo dirigido por el Estado, un capitalismo nacional. A él le gusta el capitalismo. Profesor, pero él decía ni capitalista ni comunista. Cuando dijo ni capitalista, se refería a que no le gusta el capitalismo norteamericano, no le gusta el capitalismo que domine al mundo. Ese capitalismo del dólar, eso no le gusta, pero sí el capitalismo nacional, donde sea el Estado el que maneje sus empresas. Los resultados, desastrosos. Como decía Luis, el Estado no estuvo preparado para manejar las empresas. Por ejemplo, los teléfonos eran del Estado. Entonces tú llamabas a la empresa Entel Perú, que era del Estado, para decir, buenas, pido por favor para que vengan a mi casa para que me instalen una nueva línea de teléfono. Por supuesto, señorita. Nos vamos a demorar unos 3 o 4. ¿4 días? No, años. Y encima, después de 4 años que llegaba la línea, a cada rato se iba la señal. No es como la empresa privada que te toca tu casa y te dice, claro, Movistar, ¿no? El otro, que te damos trío, ¿no? Una chica me dijo, señor, trío. Ahorita no tengo tiempo, le dije, la próxima. Ya, está bien, me pasa la voz. Ya, entonces, la empresa privada tiene más eficiencia. Ahora el internet es mejor porque tiene su fibra óptica, me parece. Ya. Entonces, el Estado no tiene esa capacidad, pero si se capacitaría, tal vez sí. Las citas de salud son así, pero por supuesto, no, ¿cómo vas a hablar así? Pues, Perla. Cuando yo me fui a sacar cita en el salud un 28 de julio, me dijeron, hay cita para el siguiente año, pero en junio. Entonces, claro, esto solamente demora un año la cita. No te puedes aguantar tu enfermedad un año. ¿Ah? ¿Tanto te duele? Capitalismo nacional. Ahora, también la economía de Velasco se caracteriza por haber tenido una autonomía de Estado. El Estado tiene todo el control de la economía. Autonomía de Estado incluye que el Estado no se deja pisotear ni por los de arriba ni por los extranjeros. Castillo se deja pisotear ¿por quién? Castillo no se deja pisotear hasta el momento. La está luchando. Ahora va a tener que lucharla contra la vacancia por traidor a la patria. Eso le estaban haciendo, ¿no? O sea, lo están metrallando. Un año de gobierno y lo están metrallando como sea. Nunca he visto un presidente que lo ametrallen tan rápido, ¿no? Me hace recordar a los presidentes que han sido de la izquierda, como antes, ¿no? Al toque venían los golpes de Estado. Entonces, Velasco no se deja dominar ni por el empresario más rico del Perú, ni tampoco por la empresa extranjera más poderosa. Eso se llama autonomía de Estado, ¿no? Sí, como sea lo quieren sacar. Sí, pues dicen porque estaba hablando de entregarle mar a Bolivia. Sí, ¿no? Entonces es traidor a la patria. No, entregarle territorio a Bolivia.
pero no lo creo que lo hagan. Al final tú lo puedes decir en cantina, tú puedes estar a favor de la pena de muerte y por eso no eres traidor a la patria, ¿no? Cuando tomabas con tus amigos, no decías, pena de muerte, ¿no? Sin estar borracho, tú estás a favor de la pena de muerte y acaso te están buscando, ¿no? Autonomía de Estado. Ahora, también hay que decir que también hizo una reforma industrial. Dentro de la reforma económica incluía la reforma industrial. Esto quiere decir que las industrias o las empresas del Estado van a tener trabajadores y esos trabajadores tienen el derecho a poder reclamar hasta el 50% de las acciones para ellos, solo por ser parte de la empresa. Por ejemplo, yo soy nuevo en esta academia, tengo 2 meses, 3 meses. Si llego al año y hubiese gobernado Velasco, Velasco me habría dicho, como tú ya tienes 1 año laborando en esta empresa de academia preuniversitaria, soy dueño del 1% de todas las acciones de la empresa, porque soy un empleado que aporta con el éxito de la empresa. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta el 50% de las acciones. Eso hacía Velasco con todos los empleados que tenían más de 10 años trabajando en una empresa. Y entonces ahí algunos como que empieza la crítica, ¿no? Porque como tenían trabajo fijo, entonces ya no querían trabajar. No, porque nadie nos va a despedir, ¿no ves que tenemos trabajo seguro? Entonces se dedicaban a vagar, ya no eran más originales en la creación de nuevos productos, y entonces cuando habían personas más capacitadas y querían trabajar en esa misma empresa, los empleados más viejos hacían lo posible para que no entren los nuevos con más originalidad, porque ya no querían compartir sus acciones con los nuevos. Entonces hacían un círculo, cerraban círculo, y la empresa empezaba a producir poco. Esa también fue la parte negativa, porque hay que decir lo negativo que todo gobierno tiene. Velasco fue una dictadura, un dictador que persiguió opositores. Y no solo eso, dentro de su régimen también hubo cosas positivas y negativas, como por ejemplo, haber hecho la reforma educativa. Y la reforma educativa vino de la mano con el famoso filósofo. ¿Quién es el más famoso filósofo del Perú? Que fue el asesor de educación de Velasco. Se llamaba Augusto Salazar Bondy, correcto, el que habla de una educación liberadora. Para Velasco, el joven peruano necesita formación, necesita civismo, necesita disciplina. No como ahora, que lo único que le enseñan al joven desde el colegio, ¿qué cosa es? Ingresar a la universidad. ¿Ingresar a la universidad lo es todo? Sí, porque vivimos en un mundo globalizado. Por eso es que, ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda el civismo? ¿Dónde queda la disciplina? Eso se aprende en casa, profesor. Yo no pago mi educación para que me enseñen a saludar porque eso aprendí en casa. Yo pago mi educación para que me den conocimientos científicos porque eso me va a venir en el examen y así para la universidad y todo con un objetivo económico. No hay otro fin en la educación que no sea dinero. ¿Y dónde quedan los? Por eso yo he conocido médicos corruptos. Yo he conocido abogados que les gusta defender narcos porque ahí está la plata. Yo he conocido arquitectos racistas. Yo he conocido oftalmólogos machistas. Son profesionales excelentes, pero no les enseñaron lo otro, que es lo que Velasco sí quiso darles. Por eso, en 5º de secundaria, ¿qué curso obligatoriamente se llevaba en tiempo del abuelo? Instrucción premilitar. Y los fines de semana te llevaban a los cerros con tu escopeta y te enseñaban a disparar armas y trepar los cerros. Antes de que hagas tu servicio militar, te enseñaban el desfile del 28 y 29 de julio, era único. Velasco salía por el balcón de Palacio, porque antes el desfile no era en la Avenida Brasilia,
era en Jirón de la Unión. Todo empezaba en la Plaza San Martín, Jirón de la Unión, por ahí iba el desfile y pasaba por el delante del palacio y Velasco pues ahí estaba dando el saludo a todos los chibolos del colegio. Ahora solo desfila las Fuerzas Armadas, ya ni las universidades desfilan en la Avenida Brasil en fiestas patrias. Antes, los 3 mejores colegios desfilaban en la Avenida Brasil delante del presidente. Hasta el gobierno de Fujimori pasaba eso. El problema es que los 3 más grandes colegios del Perú tenían que ensayar durante 2 meses, desde mayo, para que hagan un concurso a nivel nacional y el que alza más alto la pierna es más peruano. Y ellos tenían el honor de desfilar. Y los que no perdían en la final se agarraban a pedradas a la salida. Por eso anularon los concursos para los del colegio que desfilan en la Brasil, ¿no? San Marcos, Villarreal, esas universidades desfilaban en la Avenida Brasil. Entonces, con Velasco se hace esta reforma educativa para lograr el peruano íntegro. La historia del Perú venía con una formación muy histórica. Eso explica el por qué Velasco pidió que se enseñe historia diciendo que Túpac Amaru es el primer precursor de la independencia. La imagen que va a tener Velasco va a ser Túpac Amaru, sobre todo cuando haga el Cinamos. Y es que Velasco tenía un plan de gobierno que me olvidé ponerlo, discúlpeme usted, pero menos mal que me acordé. Su plan de gobierno se llamó el Plan Inca, y ese nombre no era en vano, era porque quería reivindicar el mundo quechua, y por eso es que él dijo que Velasco fue el primer precursor de la independencia, cuando sabemos que no fue así. Velasco, por su idea nacionalista e indigenista, porque Velasco era indigenista, y era un indigenista bastante raro, porque Velasco no era indio, Velasco era un criollo, era un blanco, que escuchaba boleros, él era un piurano que fue al colegio sin zapatos porque no había plata en la casa, no había ni plata para comprar los cuadernos, él hacía sus cuadernos recogiendo papeles tirados en la basura de una notaría, tiraba los papeles que no servían y él los recogía y así hacía sus cuadernos. Él siempre se peleaba contra los grandotes que abusaban de los más débiles, nunca le gustó las injusticias, nunca le gustó los abusos. Un día, como era piurano, él vivía en un barrio lleno de prostitutas, el mismo barrio que cuenta Mario Vargas Llosa en su novela La Casa Verde, en esa misma zona, y entonces un día no tenía ni plata para venir a Lima porque él quería ser cadete. Entonces llega al Callao y como no tenía dinero para postular al CAEN, y tampoco tenía vara para entrar como la clásica en el país, tuvo que entrar como soldado raso, o sea, como le dicen los soldados, como perro, pues, no así como le dicen en el argot militar, y así fue ascendiendo, de soldado a cabo, a teniente, no, a sargento, a teniente primera, teniente segunda, coronel, y cuando se dio cuenta, y era general, era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del arquitecto Belaunde, y siendo de ese rango, hace el golpe de Estado. A Velasco le chocó la pobreza en lo más fuerte, y él sabía, por eso él era muy empático con el dolor del pueblo peruano. La reforma educativa que hará tendrá como objetivo incluso que el quechua sea declarado idioma oficial. El quechua será declarado idioma oficial, no como esos alienados que ni siquiera saben hablar bien ni el castellano. Otros son los más extremistas, son los que les gusta estudiar inglés en el IBNA, en el Británico, cuando ni siquiera escuchan el quechua. Y por eso es que cuando Guido Bellido se puso a hablar en quechua, todo el Congreso pues explotó. No, que falta de respeto, que tienes que hablar quechua, que tienes que hablar en español, que no se te entiende. Estás en el Perú, no estamos en Suiza. Si tú no entiendes quechua, es problema de los congresistas que desde el colegio les enseñaron inglés, computación y no tu idioma materno de la época incaica. Por eso el quechua será idioma oficial. Y además decretó el uniforme único escolar, porque todos tenemos que usar el famoso uniforme color rata. No sé si tú lo usaste: pantalón plomo, zapatos negros, medias plomas, camisa blanca. Yo tenía que ir con la chompa ploma, ¿no? Según Velasco, era el color preferido de los incas. Profesor, ¿y con qué objetivo nos obligaba a usar uniforme toditito los colegios del Perú, el mismo color de uniforme? Para que todos seamos eso, uniformes, y no haya distinciones.
¿Cómo tú actualmente sabes que ese chico estudia en un colegio particular y el otro en un colegio del Estado? Viéndole su uniforme. Y si no tiene ni uniforme, sacas que ese es un colegio preuniversitario incluso. Entonces, ¿tú estás a favor o en contra de que se vaya con ropa de calle al colegio? Algunos me dicen, no, profesor, el uniforme me encapsula como si fuera un robot. Pero la idea del gobierno como el de Velasco es que todos estemos con un uniforme para que no hayan distinciones de qué colegio vienes. Eso es un famoso libro que ha salido hace un mes. ¿De qué colegio eres? Donde entrevistan el pensamiento de los colegios más de clase media alta, ¿no? San Silvestre, La Recoleta y todo eso. Reforma educativa. Formar al hombre nuevo. Ese era el lema de la reforma educativa. Luego viene la reforma de la prensa. Con la reforma de la prensa, Velasco expropió primero los diarios, siguió la radio y terminó con la televisión. Profesor, qué basura ese presidente, ¿cómo va a cortar la libertad de expresión? ¡Viva la democracia! ¡Muera la dictadura! ¿Tú estás a favor o en contra de que se expropie los medios de comunicación y que el gobierno ponga los programas que el gobierno quiere? A favor. ¡Wow! Mira, no lo pensé de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Se están volviendo velasquistas por culpa de su profesor de HP? Los voy a acusar con sus papás por dejarse influenciar tan rápido por su profesor. ¡Qué mal, muchachos! ¿Cómo estás a favor de que se corte la libertad de expresión? Velasco decía que la televisión es farándula barata. Hay que poner programas nacionalistas. La televisión empezaba a las 12 del mediodía con el himno nacional. Luego venía 3 horas de música criolla con Eva Young de 20 años, Lucía de la Cruz de 18 años. Luego venía el programa de las 5 de la tarde con Pablo de Madalengoitia, que consistía en un programa El que sabe, gana. Y se preguntaban cosas de historia, de geografía, cuál es el río más largo, el presidente de tal. Y todos los peruanos pegados en la televisión aprendiendo cultura para ver si ganaba el concurso. Luego llegaba en la noche, los niños tienen que irse a dormir, salía una rata llamada el Topollillo. Y después los fines de semana aparecía el programa con el tío Johnny para que los niños se entretengan. El tío Johnny era lo que tu mamá conoció como Hola Yola, o lo que tu hermana mayor conoció como Nubeluz, o lo que tu hermano menor conoció como Karin y Timoteo. Lamentablemente, cuando tú naciste, se acabó la moda de los programas infantiles. Tú naciste con el perreo y el reggaetonazo, nada más. Lamento que te haya pasado eso. Pero el tío Johnny te obligaba a que tomes tu vaso de leche para que vayas muy nutrido a dormir a la cama. Y entonces era chévere porque, claro, una vez a Velasco no le gustó un programa del tío Johnny, porque el tío Johnny estaba llamando al niñito, el niñito, para el concurso. ¿Con quién has venido? Le dice. Con mi mamá. ¿Y tu papá? Está trabajando. ¿En qué trabaja tu papá? Es militar. Ah, militar. Sí, trabaja en el gobierno. Ah, ya, seguro debe de comer carne todos los días, ¿no? Al día siguiente el gobierno ordenó, saquen del aire el programa y el tío Johnny tuvo que largarse del Perú antes de que lleve un juicio militar. No te metas con Velasco, es un dictador. Lo mismo le pasó a Tulio Loza. ¿Conocen a Tulio Loza? El cholo de acero inoxidable se puso a imitar a Velasco en quechua. Tuvo que huir a Venezuela, Tulio Loza. Las dictaduras son así, pero a pesar de todo ello, la gente lo amaba a Velasco. La reforma de la prensa se creó la forma como se tenía que regular los noticieros. Tú no podías dar un noticiero criticando a Velasco, porque si no, Velasco te censuraba. Los noticieros decían, en el aire, este es el mejor gobierno de toda la historia del Perú, viva el gobierno militar de Velasco Alvarado, todo es perfecto, la reforma agraria es todo un éxito, vamos a una tanda comercial y seguimos con más reformas y éxitos del gobierno. El periodista se moría de ganas por decir sus verdades, pero atrás de las cámaras de televisión, los soldados escuchando todo el noticiero. Ese, digamos, es la parte negativa. Profesor, lo positivo es que la televisión era blanca, la televisión era cultural. ¿Estarías de acuerdo que el gobierno actual expropie la televisión y saque del aire a Peluchín, a Magali, a Esto es Guerra y a todos los programas llamados basura y ponga full cultura? ¿Estarías de acuerdo?
Sí. Qué autoritarios son, muchachos. Tú eres dueño de poner el programa y el canal que te dé la gana. Si quieres malograrte con farándula, ve farándula. Si quieres cultura, pon Canal 7. ¿Acaso te ponen una pistola para que tú veas porquerías? No puedes cortar la libertad de expresión, profesor, pero entre esa libertad hay mucho libertinaje. Entonces ese es el debate. Hasta ahora sí ya me confundiste. ¿Tú eres liberal o eres conservador? Yo te creía bastante liberal. Si empezando la clase nomás estaban citando a Hernando de Soto, a Friedman, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué se voltean? Se están volviendo velasquistas, son izquierdistas, nacionalistas e indigenistas, son castillistas. Bueno, la reforma de la prensa. Finalmente, entonces vamos a poner que se expropió la TV, los noticieros, la radio y los periódicos también. Y finalmente, ¿qué pienso decirte a continuación? La crisis económica. Hubo crisis y todo fue producto del fracaso de la reforma agraria. Fracaso de la reforma porque la productividad decayó. Pero no solamente fue por el fracaso de la reforma, sino también por la deuda externa, debido a que los tanques soviéticos no nos los habían regalado, nos los habían vendido y teníamos que pagar. Además, Velasco, y no les contesto, no, sí les conté, pero no les dije detalles. Velasco quería que el Perú se industrialice para que no estemos dependiendo de productos extranjeros. Entonces, hay que ensamblar nuestros propios televisores, nuestra propia línea blanca, nuestros propios automóviles, industrialización. Pero el detalle es que teníamos que traer materias primas del extranjero y eso cuesta dinero. Entonces, ahí fue donde fracasó la industria. Encima, Velasco enfermó. Cámbiale, pues. Encima, Velasco enfermó y tuvo que ser operado. A él le detectaron un aneurisma. Entonces, lo operaron. Incluso él había contratado a los mejores médicos cubanos para la operación. Y en plena operación, cuando hacen el corte, el aneurisma lo tenía del tamaño, ¿qué te digo? De una pelotita de jazz. Era terrible. Ya cuando lo iban a extirpar, explotó el aneurisma y se empezó a desangrar el presidente estando anestesiado. Tuvieron que desanestesiarlo porque la única opción para salvarle la vida era amputarle una pierna de emergencia, pero tenían que pedirle su autorización. Y cuando Velasco está pues riendo de la anestesia, ¿qué pasa? ¿Ya acabaron? No, mi general, las cosas se complicaron. Hay que amputar la pierna. Doctor, eso no era el plan. Lo lamentamos mucho, mi presidente. Hay que amputar. ¿Y si no se amputa, qué pasa? Se nos muere, mi general. Pedimos autorización inmediatamente. Proceda. Y así Velasco quedó sin pierna. Quedó postrado en silla de ruedas. Y ahí es donde cambió ya su carácter. Se volvió bastante huraño, se volvió bastante adusto, votaba a gritos a la prensa, no quería nada y encima se olvidó de pagarle 6 meses el sueldo a la policía. Si la policía no come, no trabaja. Huelga de policías. 5 de febrero de 1975, una enorme huelga de policías que generó que Velasco, molesto, ordenara que salgan los tanques, los Rangers, y acabaran a punta de metralletas con radiopatrulla, lugar donde la policía se había amotinado para declararse en huelga. Al día siguiente, después de esa masacre, la policía no salió a trabajar y todo el mundo salió a robar, a saquear las tiendas, a hacer destrozos en la avenida Wilson. La mitad de Lima quedó incendiada. Velasco ordenó el estado de emergencia y el toque de queda. Salieron todas las tanquetas, un caos total. Más de 100 muertos regados en las calles de Lima. Ahí es donde Velasco empezó a ser mal visto. Ahora sí la gente le empezó a dar la contra, querían que se vaya. Ya Velasco estaba mal económicamente y su salud también, hasta que recibe la llamada del que sería su verdugo, Francisco Morales Bermúdez. Le dice: amigo Velasco, como tu ministro, te aconsejo que me dejes a mí el poder. Tu salud cada día está minándose. Yo continuaré con el gobierno y las reformas revolucionarias. Yo soy izquierdista como tú. Llorando, juró que lo era. Pero Velasco le dijo: Morales Bermúdez, todavía no me he muerto.
Cuando yo sienta que no tengo más fuerzas, tal vez te conceda el poder. No me llames, yo te llamaré. Pero Velasco, yo soy el más indicado para la segunda fase. Velasco. Pero no fue necesario que Velasco lo llame a Bermúdez. Un 29 de agosto de 1975, Francisco Morales Bermúdez traiciona a su general Velasco y le hace un golpe de estado interno, pronunciándose desde Tacna que había decidido reemplazarlo. Y lo hizo en Tacna a las 5 de la mañana, después que se había metido una borrachera con los generales amigos suyos. ¿Qué estaba haciendo en Tacna? Estaba celebrando un aniversario más de la reincorporación de Tacna al suelo peruano. Y obviamente hizo el golpe en Tacna porque en caso que Velasco ordene su captura, de ahí nomás escaparía a Chile, que estaba cerquísimo. Y así fue como Velasco no tuvo más opción que salir por televisión reconociendo que había sido sacado, había sido defenestrado. El país jamás olvidó la última vez que Velasco salió por televisión dando su último mensaje. Te lo leería, pero yo te lo digo. Más o menos esto dijo. Queridos compatriotas, y nadie olvidó, bien flaco ya estaba, la enfermedad lo estaba consumiendo. Desde el primer día que asumí la conducción de este gobierno revolucionario, lo hice con la íntima convicción de contar con el apoyo de todos los compatriotas. Hoy, después de este defenestrado intento de golpe de Estado, he decidido dar un paso al costado. Agradezco a todos los compatriotas con uniforme y sin él haber permitido la compañía de los grandes cambios que nuestro país anhela. ¡Viva el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Ejército! ¡Viva la Marina! ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva la Revolución! ¡Y viva el Perú! Ordenó que corten y de Velasco nunca más se supo. Se había acabado su gobierno y la última vez que se lo vio a Velasco fue el día que murió. Él murió en 1977. Adivina qué día se le ocurre morir. El 24 de diciembre. Cuando muere Velasco, toda la gente vino de la sierra para acompañar a su última morada. Él está enterrado aquí en el cementerio del Ángel. Y dicen que lo habían metido al carro fúnebre para llevarlo ahí con el carro fúnebre. La gente, que era un mar, eran 2 procesiones del Señor de los Milagros. ¿Ah? Nunca hubo tanta multitudinaria gente en la muerte de un presidente. ¡Qué carro fúnebre! Agarraron al chofer, le quitaron la llave, abrieron la capota y sacaron el ataúd de Velasco. Se lo llevaron cargando, lo tenían que despedir. Su pueblo lo llevó cargando y lo levantaba todavía, ¡burra! ¿No? Y así fue como lo despidieron al chino, le llamaban el chino general Velasco Alvarado. Había asumido Morales Bermúdez. Y Morales Bermúdez, ¿qué es lo primero que hizo? Ordenó que todos los militares que son velasquistas son dados de baja inmediatamente. Segundo, ordena que no podemos seguir peleados con Estados Unidos, que venga la inversión privada y que se abra la abertura con Estados Unidos. Entonces lo que hace es hacer reformas a la reforma. Esta segunda fase va a moderar las reformas. El objetivo de la fase Túpac Amaru va a moderar las reformas, que no sean tan radicales. Moderó las reformas. Primero desactivó el Cinamos, porque el Cinamos tenía encapsulado al país a través de la organización social. Seguidamente ordenó que la reforma agraria deje de seguir existiendo. No estoy diciendo que le devolvieron sus haciendas a los ricos, no, eso no hizo. Lo que hizo Bermúdez fue parcelar la tierra y se las entregó de manera individual a cada uno, a cada peruano, a cada campesino. Este campesino terminó vendiendo sus tierras, se acabó su plata y siguió siendo pobre. La reforma había sido un fracaso total. Con Bermúdez se desactiva el Cinamos, pide que regresen todos los peruanos que habían sido deportados del Perú por culpa de Velasco. También permite la inversión privada. Digamos que Bermúdez acusó a Velasco de que había sido demasiado extremista en sus reformas. Entonces, lo que hace es permite la inversión privada. Sin embargo, esto no quiere decir de que no haya habido problemas en el gobierno de Bermúdez, sobre todo problemas económicos. La crisis económica se agravó sobre todo por los efectos que dejaba la Guerra Fría.
Y es que en la época de la Guerra Fría, los países árabes habían subido el precio del barril de petróleo a los Estados Unidos, generando que aquí el petróleo también estuviera caro. Y si el petróleo sube, la gasolina sube. Si la gasolina sube, los pasajes suben. Si los pasajes suben, sube la luz, sube el agua, sube todo. La gente salió a las calles a protestar. La gente salió, la CGTP, el APRA, los sindicatos, muchos de ellos eran izquierdistas. Tengan en cuenta de que el Partido Comunista Sendero Luminoso ya estaba formándose en los años 70 y entonces fue de un paro que generó que Morales Bermúdez decrete el toque de queda. ¿Qué cosa es toque de queda? Ustedes saben lo que es eso porque en la pandemia todos hemos aprendido lo que es el toque de queda. A las 6 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Hubo una época que a las 5 era toque de queda, ¿no? Ya, aquí, si a las 10 de la noche te ven en la calle, te llevan. El carro portatropas te levanta. No puedes estar a tales horas en la calle para evitar destrozos o desórdenes. En el gobierno de Morales Bermúdez incluso se metió contra los escolares porque él decretó una ley que ordena que para pasar el año tienes que tener como nota mínima la nota 12. Con 11 desaprobaste el año. Todos los escolares salieron a hacer huelga pidiendo que se restablezca otra vez la nota 11, porque con las justas aprueban con 11, pero la policía salió, murió un escolar del Colegio Guadalupe, que fue el héroe de la nota 11, porque al final tuvo que regresarse a la nota 11 como la mínima aprobatoria. Y así también Bermúdez trataba pues de generar cortinas de humo, porque como se iban a cumplir los 100 años de que había empezado la guerra con Chile, entonces se creía que por los 100 años de la guerra con Chile iba a haber tensiones, ¿no? Y claro, tú sabes que Bermúdez tenía un secreto para que la gente no proteste, el fútbol. Acuérdate que el Perú llegaba al Mundial, la primera vez que el Perú llegó al Mundial fue en el gobierno de Velasco, en México 70, con 2 goles de Cachito Ramírez, que le hizo a la Argentina en la Bombonera, y con Bermúdez también llegamos al Mundial de Argentina 78. El mismo, para clasificar a ese mundial teníamos que jugar acá con Chile en el Nacional. Si le ganábamos a Chile estábamos en el mundial. 4-0 el Perú le goleó a Chile. Fue tanta la alegría que el presidente Bermúdez, terminado el partido, se lanzó a la cancha, le quitó la camiseta al jugador Meléndez y se la puso y juntos cantaron el himno nacional. Por eso dicen que antes el Perú llegaba al mundial a cada rato porque jugaban por amor al país y no tanto por el dinero. Sin embargo, la crisis no cesaba y entonces Bermúdez no tuvo más opción que aplicar el plan Túpac Amaru. ¿Y en qué consiste ese plan? Consiste en que el presidente va a convocar a una asamblea constituyente. Convoca una asamblea constituyente. Actualmente tú escuchas del presidente Castillo la palabra asamblea constituyente y muchos se les escarapela el cuerpo, ¿verdad? Aquí una asamblea constituyente fue la mejor noticia que pudo haber dado un dictador como Bermúdez, porque eso es una noticia de que la democracia volverá muy pronto. Por eso es que esta asamblea constituyente no tiene otra función que crear una nueva constitución. Profesor, ¿y quiénes fueron elegidos para preparar la nueva constitución? Para eso tuvo que haber elecciones. Y en estas elecciones, ¿quién fue el partido más votado que va a ser la que lidere la constituyente? El partido más votado. El APRA. El APRA, correcto. Y así fue como el líder de la constituyente fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Profe, ese traidor, profe, que se unió a Odría, el de la convivencia. No, ya no estaba con los de la oligarquía. Haya de la Torre, tú sabes que todo político tiene sus momentos oscuros, pero luego vuelve a vereda. Haya de la Torre volvía a ser querido. Es más, si Haya de la Torre no hubiese muerto, él hubiese sido el nuevo presidente del Perú en las elecciones del 80. Y de hecho que lo iba a ser, pero se murió a sus 84 años. Un cáncer al pulmón se lo llevó. Pero antes que muera, Haya de la Torre viejito, iba al Congreso para seguir redactando la constituyente. Al final la constitución se hizo, pero cuando lo buscaron a Haya, a su casa, no abría la puerta. Cuando tumbaron la puerta, Haya estaba ya agonizando. Con las justas pudo firmar
La Constitución, porque si no lo firmaba ya la Constitución no vale, pero ya no tenía fuerzas para ir hasta el Congreso a promulgarla. Quien promulgó la Constitución del año 79 fue Luis Alberto Sánchez. Y tú dirás, ¿pero quién es Luis Alberto Sánchez? Era un aprista que fue uno de los fundadores de la Universidad Federico Villarreal. Y fue así como Luis Alberto Sánchez tiene una historia bien. Fue rector de San Marcos, para los que no lo sabían. Fue profesor de mi profesor. Fue gran congresista. Tal vez, bueno, era aprista, eso sí. Nadie es perfecto. Pero Luis Alberto Sánchez tenía su programa en el Canal 2 que se llamaba La Torre de Babel. Perdón, La Torre de Papel, así les decía, de papel, porque él hablaba de la coyuntura política y estaba ciego. Había quedado ciego por la edad. Y así hacía un programa de política los domingos en la noche. El único problema era que no sabía a qué hora tenía que mandar a la tanda comercial, porque como no veía nada para que le hagan la señal, pero idearon una estrategia. Le amarraban una pita en el pie y cuando ya tenía que mandar al corte, desde atrás de la cámara jalaban la pita y él como sentía, ¿no? Allá, vámonos a un corte, y volvía otra vez. Todo lo tenía acá Luis Alberto Sánchez. La Constitución del 79 entonces se da y en esta Constitución que se permite que las elecciones el gobierno durará 5 años, porque antes duraba 6 años. Gobierno de 5 años. ¿Tienes el material ahí a la mano, verdad? Ya. El gobierno durará 5 años. También la Constitución permite que los analfabetos puedan votar. Permite el voto analfabeto. Permite el voto analfabeto. Porque ¿desde qué gobierno no podían votar los analfabetos, recuerdas? Ese gobierno que se llamaba Nicolás de Piérola. También esta Constitución permite la mayoría de edad a partir de los 18, porque antes era a partir de los 21, de los 18. Y también esta Constitución crea el Tribunal de Garantías Constitucionales y es un Congreso bicameral, es un Congreso bicameral. Y esta es una Constitución muy interesante cuyo primer artículo nomás que decía: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta Constitución era la garantía de que en el año 80 volverían las elecciones, volvería la democracia. Y eso fue justamente el final del gobierno de Morales Bermúdez, que será conocido también como la segunda fase, porque la de Velasco fue la primera. Bueno, entonces hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a leer algunos datos. Si tienen algunas preguntas ahorita, antes de hacer la práctica. Ahí está la práctica. Gracias. A ver qué preguntas dicen. Profe, una consulta, Velasco tuvo influencia de la CEPAL, ¿verdad? Sí, porque era la Asociación de los Países de Izquierda, es decir, la CEPAL. A ver, por ejemplo, algunas cositas tal vez que me olvidé. A ver, acá lo voy a confirmar. Velasco, ¿fue un dictador? Sí. ¿Gobernó sin Congreso ni Constitución? Sí. Sacaron a Belaúnde por no haber hecho la reforma agraria. Establece el plan Inca, ya lo dijimos. La gente del CAEN lo acompañó a Velasco, correcto. Se acercó al bloque socialista sin ser socialista. El Perú pasó a ser llamado país no alineado a ningún bloque de la Guerra Fría, ¿sí? Por eso decía ni capitalista ni comunista. Fue un gobierno antioligárquico, antiimperialista, estatista y corporativista. Su primera reforma fue expropiar el petróleo, pero su mejor reforma fue la reforma agraria, creándose las cooperativas que fueron las que generaron la crisis productiva. Su economía se basaba en la frase capitalismo de Estado, refiriéndose a las estatizaciones que hacían las empresas. Creó el Sinamos como la especie de partido político que lo acompañaría. Expropió las empresas, no chocó con el BCP, eso fue una excepción, no chocó con el BCP, también dio la ley de industrias, lo que te contaba, los empleados podían tener acceso a las acciones, luego hizo la reforma de la educación, como lo que me decías, también estuvo vinculado con la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que consiste en industrializar el Perú en vez de estar importando productos.
realizó la reforma educativa con Salazar Bondi, expropió la televisión, la crisis económica, luego viene Bermúdez, y con Bermúdez se moderó las reformas. Como ya sabes, Estados Unidos y Morelos Bermúdez eran amigos, incrementó la economía de mercado y divulgó el plan Tupac Amaru para invitar a la democracia a través de una asamblea constituyente. Hubo ciertas huelgas, sobre todo pues de la CGTP, la del SUTEP, creó también el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, y convocó la asamblea constituyente que dio finalmente la promulgación de la Constitución del 79. Constitución que fue cambiada por el gobierno de Fujimori. Dicho esto, abran su material, por favor. No sé si alguna pregunta más pusieron. Toda la reforma agraria es del plan Inca, ¿sí? Con la reforma agraria también se combatía a las guerrillas. Claro, Pablo, porque si Velasco no hace la reforma agraria desde el Estado, desde arriba, las guerrillas también, ellos habrían hecho la reforma. Pero creo que no leí bien. No es que las combatió. Velasco nunca ordenó que maten a los guerrilleros comunistas. El que combatió a las guerrillas fue el presidente Belaúnde. Eso lo vimos la vez pasada. Con la reforma agraria también se combatía. Claro, no se combatía, ¿no? Ya estaban derrotadas las guerrillas en los 60. En la época de Velasco lo que está apareciendo es el grupo senderista de Abimael Guzmán. Dice, número 1, la política de regresión del proceso revolucionario de la Fuerza Armada se dio. Cuando dice de regresión, quiere decir quién fue el que le dio la contra a las reformas de Velasco. ¿Quién fue el que hizo reformas a las reformas? ¿Quién retrocedió todo lo ya avanzado por Velasco? Bermúdez con el plan Tupac Amaru. 2. La institución creada por Velasco llamada el Cinamos, ¿qué fin cumplió? El Cinamos te dije que era como una especie de partido político, pero Velasco como títere obligaba al Cinamos a que hagan vivas a favor de él. Era de coerción y de manipulación. Correcto, la 2 es la E. Pregunta 3. El gobierno de Velasco se caracterizó por tener un carácter. ¿Qué tipo de carácter tuvo? ¿Era anti qué? ¿Antimonopolio? ¿Antinorteamericano? ¿Reforma burgués? ¿Proletario nacionalista? Proletario. ¿Cuál es? Es la clave. La B, anti-norteamericano, revolucionario y nacionalista, ¿no? 4, la contrarreforma del gobierno militar, o sea, la de Bermúdez, esa es la contrarreforma, tenía como objetivos. Con Velasco, ¿quién manejaba toda la economía? El Estado. Bermúdez, ¿qué dijo? Mucho poder tiene el Estado, mucho poder Velasco le ha dado al Estado. Vamos a disminuirle el poder al Estado para que la empresa privada también tenga su derecho. Entonces, ¿qué buscaba la segunda fase? Correcto, la de revisar el rol activo del Estado y moderar esas reformas. 5, consecuencia económica inmediata a las reformas de Velasco. Apenas Velasco empezó a hacer reformas donde es el Estado quien tiene el control total de la economía peruana. Una consecuencia fue lo que también, desde que ganó Castillo, los empresarios empezaron a temer. Me largo del país, dejarán de venir las inversiones, ¿verdad? Ese es el típico miedo que pasa cuando hay gobiernos nacionalistas o de izquierda. 5, la C. 6, lo falso respecto a Morales Bermúdez. Lo falso. Lo falso es que Morales Bermúdez no continuó con la misma línea de Velasco. Todo lo contrario. La clave ahí es la E. Eso es lo falso. 7. Las reformas que hizo el gobierno revolucionario tenía como objetivo, a ver, así, a grosso modo, ¿qué tenía como objetivo Velasco al hacer tantas reformas? Expropiar la propiedad privada. Ese era el único objetivo, algo más grande todavía. ¿Qué se buscaba con todo ello? Repartir las tierras equitativamente, sí, pero no era la única reforma la agraria. La de poner fin al injusto régimen de tenencia de tierras, pero eso es solamente el tema de la reforma agraria. ¿Qué buscaba? ¿Acaso solamente hizo reforma agraria? ¿Qué buscaba al expropiar las empresas, al votar a Estados Unidos, al crear el idioma quechua como el oficial? Con todo eso, ¿qué buscaba? Liquidar nuestra dependencia, a siempre hacerle caso a lo que venga de afuera y acabar con la pobreza y el subdesarrollo
porque lo que buscaba era que nosotros tengamos nuestra propia industrialización, pero no estábamos listos para hacer nuestra propia industrialización. 8. Señale la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. ¿Cuál fue la ley en la que el lema era campesino, el patrón no volverá a comer más tu pobreza? Obviamente se está refiriendo a la reforma agraria. 9. La firma D provocó la intervención bueno, supongo que de Velasco, ¿no? ¿Qué fue lo que generó que Velasco haga el golpe? La página 11. La firma de la página 11. La página 11 no se firmó. Las páginas no se firman. Lo que se firmó es el acta donde estaban 11 páginas. Y esa acta se llamaba el acta de Talara. Era el acta de Talara que tenía 11 páginas, claro. La A. 10. En el primer gobierno de Belaúnde se generó mucha expectativa por sus propuestas de desarrollo y modernidad. Sin embargo, este gobernante tuvo muchos problemas y su mandato finalizó con un golpe de estado de la Fuerza Armada por... te está hablando de Belaúnde. ¿Por qué Velasco le hizo el golpe a Belaúnde, te está diciendo? ¿O cuál fue el error de Belaúnde? Es que Belaúnde, ya sabemos, no hizo la verdadera reforma que se le había encomendado. Y como no hizo la reforma, en cualquier momento el pueblo, sobre todo los comunistas, podían continuar alzándose en armas. Para frenar eso, para evitar que el comunismo tome el poder, Velasco hace el golpe y decide aplicar las reformas para que el comunismo no las haga. Clave dedo. 11. Sobre la reforma agraria, ¿qué es correcto decir? La población más beneficiada de su reforma fue la sierra, más que la costa. ¿Se podría decir que eso es verdad? ¿Sí o no? La reforma agraria benefició a todo el país. No fue como la de Belaúnde, que solamente expropió por aquí y no por acá. La de Velasco fue totalmente radical. No es la uno. Al realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar un sistema de cooperativas agrarias, ¿sí? Las CAPs y las SAIs, que eran los militares del gobierno y técnicos que administraban las nuevas haciendas. La 2 sí va. Se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de la realidad campesina peruana. Se podría decir que se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de su realidad. Te está diciendo, creo que eso es cuando ya se hace la reforma. Cuando ya se hace la reforma, el Estado comprendió que el campesino no tiene conocimiento de empresario y eso explica el por qué Velasco les mandó cooperativas a cada hacienda para que estos militares les digan cómo tienen que chambear lo que ya es de ellos. La clave es dedo, 2 y 3. Pregunta 12. El gobierno militar hizo reformas sociales y económicas. Tuvieron gran impacto, tanto positivo como negativo. Una de estas medidas o reformas fue privatizar la educación. Velasco privatizó la educación, todo era nacional. Promover la oligarquía agroexportadora. Velasco está en contra de la oligarquía. Intento de desarrollar un aparato industrial de carácter nacional. Sí, peruanos con sus propias industrias. Marca Perú. Por eso estaba prohibido ver películas de inglés. Tienen que ser películas peruanas. Había una película llamada El Cholo. La telenovela Natacha aparece en Velasco también, ¿no? Estaba prohibido que vengan conciertos de rock como lo de Carlos Santana. Carlos Santana había venido a hacer su concierto y Velasco en una pisó el aeropuerto y ordenó que se regrese. Entonces, aquí la clave es la C. 13. La reforma agraria fue la mayor demanda social de la década del 60 y recién fue aplicada por decreto del gobierno de la Fuerza Armada el 24 de junio. Con respecto a la reforma agraria, ¿qué es correcto? ¿Me parece o está repetido? Está repetida, ¿no?
¿Sí? Ya, bueno, la clave ahí es dedo. Dedo. 14. Ajá, a ver, lean. Hacer del Perú un país independiente y cambiar la estructura para que el Perú se desarrolle con independencia y con soberanía, no un país vencido de rodillas como era aquí. Aquí mandaba el embajador americano. Cuando yo era presidente del embajador americano, dicen, yo lo manejaba a 6 pasos, yo los fregué. Este argumento lo dijo Velasco ante Hildebrand. Ajá. Oye, no sabía esto. Mira, esta pregunta no la sabía, que eso le había dicho a Hildebrand. Yo lo que sí me acuerdo es que cuando Velasco se hizo ya impopular y los pobres tampoco ya no lo querían mucho, le hacían huelgas a cada rato, Velasco molesto decía, yo puedo permitir que los ricos me odien porque los jodí, pero yo no puedo aguantar que los pobres me odien porque yo goberné para ellos. Estaba decepcionado pocos años antes de su muerte. Bueno, estas frases que dijo Velasco al periodista Hildebrand, ¿qué es lo que expresa? Ajá, correcto. Su gobierno tenía una postura nacionalista y antiimperialista. Y la 15 fue esta la que me acuerdo. ¿Qué se puede afirmar de esa lectura? Otra vez, el régimen militar que se instaura desde Velasco devolvió la iniciativa al Estado. Ojo, al Estado, dice. Fue el que marcó el paso de los cambios, desconcertando continuamente a los actores sociales que al comienzo solo atinaban a preguntarse cuál sería la siguiente movida de los militares. El programa de reforma del país de los militares no correspondía claramente a los intereses de un grupo social específico. Esto llevó a que el carácter del gobierno militar fuera uno de los temas de constante y a veces estéril discusión entre los intelectuales de la izquierda. A ver, ¿tú qué dices? La D. 2 y 3. El gobierno militar tuvo una postura ideológica y política definida desde el inicio del régimen. Pero eso no lo dice la lectura. Concebían mayor protagonismo al Estado en la economía, la sociedad. Sí, eso sí lo dice, arrancando nomás el segundo reglón, dice de que el Estado tendría gran iniciativa. Y la 3, defendían los intereses de los sectores populares desde una visión nacionalista. El programa de reforma del país de los militares no correspondía claramente a los intereses de un grupo social específico. Ello llevó a que el carácter del gobierno militar fuera uno de los temas de... No, no puede ser la 3, porque acá te está diciendo que el programa de reforma no correspondía claramente a los intereses de un grupo social. Claro, tácitamente es obvio que defendía al pueblo, pero él nunca decía oficialmente, mi gobierno es a favor de los pobres, pero se daba a entender. Entonces, solamente sería más que todo la 2. Pero es una lectura que lo puedes encontrar en el libro de Contreras y de Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Si lo tienes, en buena hora. Y si no lo tienes, léete otros libros, pues, ¿no? Que tú ya conoces. Los que tengan el libro del tomo 2, ahí está el gobierno de Velasco, en la página 80, ahí te cuenta todos los detalles de cómo le hicieron el golpe y toda la prensa. Ahí está la foto con Fidel Castro, ahí está con Fidel Castro. El oleoducto norperuano, los discursos que hacía por televisión cuando hacía la reforma agraria. Ahí está cuando llegamos al Mundial también, lo que pasó, el hombre que llegó a la luna, los primeros Volkswagen que llegaron, ahí está el tío Johnny, Augusto Ferrando también cuando empezó sus pininos y cuando le cortan la pierna a Velasco. Y este es el otro, Morales Bermúdez. Bueno, los dejo, cuídense, nos vemos la próxima semana, los años 80, ya veremos. Chao, chao, cuídense chicos.